¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy quiero responder a una pregunta que nos lleva también al conocimiento de algo muy importante en las catedrales del mundo y particularmente en la Catedral de México. La primera pregunta que me hicieron, padre, ¿qué pasó en la catedral? Porque yo iba pasando por ahí y escuché que las campanas estuvieron tocando alrededor de media hora. Nunca he escuchado que las campanas toquen tanto tiempo. Y la verdad, yo le dije, mira, yo creo que hoy coincidieron dos cosas y quizás si no estuvieron tocando durante todo ese tiempo seguidamente, la cercanía de un toque con otro pudo haber dado esta impresión. En primer lugar, quiero decirte que la misa solemne de catedral siempre se anuncia a través de las campanas. Pero también quiero decirte que el día primero de noviembre es Día de Todos los Santos, una fiesta muy importante en la iglesia porque festeja a todos los hombres y mujeres que después de su paso por esta vida, después de haberse purificado, han llegado ya a la presencia de Dios. Y por lo tanto es una fiesta importante que amerita el repique de campanas. Pero por otra parte también en este día se recibió a el nuevo deán de la catedral, en una recepción evidentemente hecha por el cardenal de la Ciudad de México, el arzobispo primado de México, que es el responsable de toda esta arquidiócesis. Pero aquí vienen entonces algunas preguntas que mucha gente seguramente se podrán hacer. Bueno, ¿y qué es eso de deán? Miren, esta palabra en los últimos años ha ido cambiando también por el nombre de rector, porque mucha gente quizás está más familiarizada con este nombre, rector de la universidad, rector de alguna cosa. Bien, el deán es alguien que forma parte del cabildo. Ay, padre, ¿y qué es el cabildo? Bueno, el cabildo está formado por varios canónigos. Ay, padre, ¿y quiénes son esos canónigos o qué es eso? Como pueden ver, son palabras que quizás algunos de ustedes no están familiarizadas con ellas. Entonces vamos a comenzar diciendo, miren, la catedral es el recinto, el edificio que representa la autoridad, la presencia, el trabajo pastoral, el trabajo litúrgico y todo lo que realiza el arzobispo de cada lugar. Se le llama así a este edificio, sea grande o chiquito, bello o no tan bello, porque ahí está la cátedra del obispo. En la antigüedad la palabra cátedra se utilizaba para designar a una silla muy especial donde se sentaba el gran maestro filósofo, el que enseñaba. Pero también se utilizaba esta palabra cátedra para designar el lugar desde donde el obispo regía, orientaba, administraba, animaba a la comunidad cristiana. Así que es un edificio de suma importancia más allá de su arquitectura, como te he dicho. Podrá ser grande o pequeño, bello o no tan bello, pero si es el lugar donde el arzobispo o el obispo de cada lugar dirige, orienta, anima, recibe este nombre. Pero como el arzobispo no puede estar todo el tiempo en una iglesia porque tiene que visitar parroquias, tiene que ver asuntos administrativos, tiene que ver algunos asuntos pastorales y muchas cosas más, entonces el arzobispo designa, él escoge a varios sacerdotes por alguna razón, por su experiencia quizás en el manejo de situaciones, por su aspecto pastoral, por su aspecto de conocimiento en la liturgia, en la música, en el derecho, en la teología, en el conocimiento del arte, en fin. El arzobispo dice, para que la catedral tenga mi representación, para que haya quien me represente y en mi nombre haga que la catedral sea un centro importante de fe, de liturgia, de arte, de cultura, de música, de teología y de muchas cosas más, entonces él elige a varios sacerdotes de la diócesis o arquidiócesis y a estas personas les llama canónigos. Y estas personas, estos sacerdotes, son los encargados de
que en nombre del obispo la catedral funcione maravillosamente. Estos canónigos tendrán que formar algo que se llama el colegio de los canónigos. Trabajar colegialmente significa trabajar en conjunto, no cada quien por su lado, trabajar colegialmente, así como el colegio de los cardenales en Roma o los obispos trabajan también colegialmente para algunas cosas. Los canónigos tienen que trabajar en forma colegiada y a esto se le llama el cabildo catedralicio. Así que cuando escuches la palabra cabildo, significa el conjunto de canónigos que en la catedral llegan a ser más o menos 12 personas. 12 personas de determinada edad, no muy jóvenes por la experiencia que esto exige, y son nombrados por el cardenal y en una toma de posesión especial en la catedral reciben una vestimenta especial muy semejante a la de los obispos, que representa no una dignidad particular, claro, es una dignidad, pero representa su compromiso de trabajo en favor de la catedral. ¿Te imaginas todo lo que se puede hacer en una catedral? Evidentemente la liturgia, la celebración de la Santa Misa, que es importantísima, acompañada de una música adecuada, de una música en donde la gente participe, se sienta invitada a ello, y no solamente esta parte de la liturgia, sino que uno también la parte de la limpieza, porque si estuviera muy hermosa la liturgia, pero si la catedral estuviera sucia, pues no tendría una combinación adecuada. Por lo tanto, así como está la liturgia, evidentemente está el aspecto cuidadoso del lugar, tanto en la limpieza como en el orden y en la seguridad. Fíjate ya cuántos temas estamos tocando acerca de la catedral. Pero a la catedral también asiste una gran cantidad de personas que no solamente buscan la liturgia, sino también algunos actos que no son litúrgicos, como por ejemplo el Vía Crucis, el Rosario, alguna hora especial o alguna conferencia de teología, en fin, de tal manera que vamos enriqueciendo todo el trabajo de pastoral. Pero también hay mucha gente que llega a catedral para que le escuchen, para que le den un consejo. Quizás no necesite confesarse, lo que quiere es un consejo tal cual. Y por lo tanto, en la catedral se busca que haya un centro de escucha. Y hablando ahora de las confesiones, fíjate que hay algunos pecados que solamente los obispos pueden perdonar. Y como el obispo no puede estar en un confesonario todo el tiempo, bueno, en la catedral, entonces nombra a alguno o algunos canónigos para que ellos en su nombre estén perdonando estos pecados. Alguna gente, especialmente en el periodo del cardenal Norberto Rivera, lo veía él que llegaba antes de la misa de 12 y se sentaba en el confesonario para escuchar y absolver a algunas personas. Pero, como te repito, el arzobispo da un nombramiento especial a algunos canónigos para que perdonen estos pecados que se llaman reservados. Entonces, estos canónigos reciben el título de penitenciarios. Es un sacerdote penitenciario, un canónigo penitenciario que permite el cardenal, el obispo, que puedan perdonar los pecados. Por ejemplo, antiguamente, ahora ya no, el aborto solamente era absuelto por un sacerdote penitenciario. Entonces te imaginas, la gente tenía que ir o a la catedral o a la basílica para poder recibir esta absolución en el caso de que hubiera incurrido en esta lamentable situación. Entonces hay sacerdotes entonces penitenciarios, pero también la catedral tiene otra parte muy importante. Es un inmueble que no pertenece a la Iglesia Católica. Es un inmueble federal, es un inmueble que pertenece a la nación, la Iglesia lo está custodiando, lo está de alguna manera administrando en algunas áreas, pero es un inmueble de importancia histórico-cultural, artística también. Por lo tanto, la catedral está bajo el cuidado también de una Secretaría de Cultura
dentro de un área de sitios y monumentos o con la culta, como se le ya ha llamado, que tiene que estar checando la restauración, el hundimiento, si hay algún problema grave, de tal manera que en la catedral tiene que haber alguien que esté en contacto con las autoridades gubernamentales, concretamente federales, del INAH, del INBA, para que las restauraciones, el cuidado se haga de la mejor manera. Así que fíjate, ya una buena relación con las autoridades. En la mayoría de los casos te tengo que decir que las pequeñas restauraciones, la limpieza, el mantenimiento general corre a cargo de la iglesia. Pero las grandes restauraciones que tienen que tener la aprobación de la autoridad federal, las grandes intervenciones no las puede hacer la iglesia. Estas las tiene que hacer la federación y precisamente por eso se necesita que haya una coordinación. Porque si tú no lo sabías, recuerda que muchos edificios, la mayoría de iglesias antiguas, conventos, etcétera, son propiedad de la nación. Así que es importante esta parte. Pero también la catedral es visitada no únicamente por católicos, sino que, por lo que te estoy diciendo, es un centro cultural, histórico, artístico, es visitado por una gran cantidad de personas que llegan como turistas. Algunos son creyentes, pero otros no son creyentes y tienen todo el derecho de visitar un edificio que quieren visitar por su belleza, por su historia. Y por lo tanto tiene que haber una atención a todo este grupo de personas que entran. Y habrá entonces quizás algunos guías que tratan de evangelizar, que tratan de tocar el aspecto de fe, pero habrá otros que digan, no, a mí no me interesa tanto la parte de fe, a mí me interesa la historia únicamente, me interesa la parte estética, en fin. Y claro, están en su derecho. ¿Por qué? Por lo que te he dicho. Entonces la catedral tiene que ofrecer toda esta opción a las personas que llegan a visitar el lugar como turistas. Siempre se exigirá respeto, pero se tendrá que ofrecer también algo adecuado a lo que ellos buscan para que sientan que la catedral los ha acogido con mucho cariño, con mucho cuidado. Hay otra parte muy importante en la catedral que es el área caritativa, porque así como a muchas iglesias llega gente a pedir algo de despensa o llega alguna gente a decir, pues soy migrante y necesito algo para mi familia, que vamos de paso, o necesito un boleto para ir a tal lugar, o necesito para medicinas, pues la catedral también tiene este aspecto de misericordia, porque creo que de nada serviría un edificio hermoso, con una hermosa litúrgica, mucha música hermosa, obras de arte, y no hubiera algo muy importante que es el centro de la vida cristiana, que es el amor al prójimo. Y por lo tanto la catedral también tiene que tener esta área de ayuda a los necesitados, sea directamente ahí o también tiene que tener una coordinación con áreas o lugares cercanos para que puedan encontrar ahí la ayuda. Y finalmente, entre otras cosas muchas, la catedral necesita también tener un área de difusión, un área de comunicación social en la que se pueda estar difundiendo todo lo que se realiza en catedral. Las celebraciones de la Santa Misa, por supuesto, los conciertos, las fiestas importantes que salen del horario normal y tienen horarios distintos como la Cuaresma, la Navidad, la Semana Santa, en fin. Y esto pues no puede quedar en secreto. Tiene que ser conocido por muchísima gente y de esta manera tener un área de comunicación social y también que esta área pueda recibir solicitudes de mucha gente que llega a la catedral para quizás hacer algún reportaje y que la catedral sea conocida en Francia o en España o en algún otro lugar y que es maravilloso que lleguen a hacer este trabajo para que den a conocer a la catedral en otros países, en otros estados, en otros lugares. Y por lo tanto, evidentemente hay que tener ciertos permisos, avisar cómo va a entrar el grupo, la cámara, las horas en que se puede hacer, y todo esto se necesita tenerlo en forma coordinada. Así que, como pueden ver, todo esto está a cargo del Cabildo Catedralicio, pero
el cabildo siempre necesita de una cabeza. Y los estatutos de catedral dicen, bueno, vamos a elegir a alguien que vaya ocupando el cargo de deán de la catedral, que será igual entre todos. No tiene, vamos a decir, mayor autoridad en ese sentido que todos, sino es aquel que toma lo que los demás van opinando, lo que se va votando en las reuniones, etcétera, para convertirlo en realidad. Pero no es alguien que trabaja solo, no es alguien que trabaja únicamente por dedazo o por ocurrencias, sino que tiene que representar trabajando al cabildo, y por lo tanto son estas importantes reuniones de cabildo las que se van teniendo cada mes para tomar decisiones. Y así como existe el deán, él tendrá una persona que, en caso de que no esté o se enferme en alguna situación, le pueda apoyar, y es el caso del arcedián o arcediano. Y dentro del cabildo también habrá alguien que se encargue de la parte musical, y es el chantre. Y habrá alguien que se encargue de la parte económica. Al deán no le toca tener la parte económica, él tiene que coordinar todo. Pero imagínense ser deán, ser chantre, ser ecónomo, todo. No, no, no. Para eso existe la riqueza, personal, la riqueza humana del cabildo. Y por lo tanto también hay un ecónomo que tiene que llevar perfectamente todo en orden, presentar las cuentas, presentar todo en una forma clara para que las cosas estén perfectamente marchando de la mejor manera. Así que por esta razón te decía que el día 1 de noviembre hubo una gran alegría en la catedral porque llega una persona a ocupar este cargo que es tan importante, tan, vamos a decir, no solamente importante, sino tan delicado, y que requiere de la unión del cabildo con el señor arzobispo para que la catedral pueda marchar de mejor manera. O sea, evidentemente el arzobispo tiene que estar al pendiente de todo esto. Y finalmente, ¿cómo y quién nombra al deán de la catedral? Bueno, el nombramiento del deán de catedral se hace de esta manera. Entre todos los canónigos se elige, entre ellos se eligen a 3 posibles candidatos. Y entre esos 3 candidatos que eligen, el cardenal ve la situación de cada uno y de acuerdo a su plan de pastoral, a su plan económico, a su plan litúrgico, etc., entonces elige entre estos 3 a uno que es entonces ya nombrado deán. El hecho de que se haya hecho una reunión de cabildo, pues implica que entre los 3 que el cabildo elige, cualquiera podía ser el deán. Cualquiera podía ser el deán porque el cabildo lo ha elegido y simplemente le toca al cardenal, al arzobispo, elegir al que él considera el mejor. Y en este caso ha sido el padre José Antonio Carballo, el canónigo José Antonio Carballo, el que ha sido elegido deán de la catedral para un periodo de 5 años, siguiendo el periodo que tuvo el anterior deán, que fue el señor canónigo Ricardo Valenzuela, que termina su periodo y después de haber sido deán es enviado, como muchos otros canónigos, a una parroquia para que en esa parroquia ejerza su trabajo pastoral. De tal manera que también cuando el actual deán, José Antonio Arellano, termine su periodo de 5 años, pues tendrá que ser enviado a una parroquia para seguir realizando su labor sacerdotal como todos los sacerdotes en esta parroquia. Pues yo le pido a Dios que bendiga a este nuevo deán, que le fortalezca, que le ilumine, que le ayude a recordar que es importante el trabajo en unidad con el cabildo, que tenga las mejores relaciones con las instituciones gubernamentales, con los empleados, porque es importante también esto evidentemente, pero tiene bastante experiencia y que así como el anterior deán, Ricardo Valenzuela, hizo todo lo que estaba en sus manos para que la catedral tuviera un buen manejo, pues este deán no solamente
haga que la catedral se mantenga en forma adecuada, sino que todavía sea una catedral con mayor fuerza en todas las áreas que les he mencionado. Pidamos por la catedral, visiten la catedral cuando sea posible y seguramente se quedarán maravillados porque la catedral es un lugar espectacular. Y aunque no escuchen tocar las campanas media hora, por lo menos a las 12 del día escuchen ese momento maravilloso, que de hecho fue el momento en que esta persona que me hizo la pregunta me decía: padre, eran cerca de las 12, ¿y por qué las campanas? Y ya les he dicho, porque estaban llamando a misa de 12, se hacen 3 llamadas, estaban tocando el momento del Ángelus también, en algunas partes sucede, y porque estaban celebrándose el Día de Todos los Santos y por la llegada del nuevo deán de la catedral. Que Dios les bendiga y hasta el siguiente video. Póngale like por favor y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que te puedan llegar todos mis videos.